Hoy es tanto como 16. No, es más, 17. Ah, 17. Ya íbamos a cambiar la... Iba a cambiar de efemérides, me asusté. Eran otros tiempos. Presenta a Daniel Valdés y las efemérides deportivas. Municipalidad de Coronel Moldes, Frigorífico Coronel Moldes, Verdulería El Mendocino, Fiambres DJ, Agroservicios Moldes, Sociedad Anónima, Martineto Servicios, Cerealista Moldes, Sociedad Anónima, Roticería Doña Marta, Barbieri Hermanos, Estudio Bonesi y Asociados, LC Negocios Inmobiliarios, Mercería Popis, Estudio Jurídico Álvaro Piola, Panadería La Flor de Trigo, Bar El Divorcio. Muy bien, ahora sí, efemérides de este 17 de abril. 17, ¿no? 17 de abril de hace un tiempo atrás, ¿no? Un día como hoy de 1938 se fundaba la Asociación Deportiva Atenas, el club más ganador de básquet. De básquet, sí, exactamente, sí. 9 ligas nacionales, ganó 3 ligas sudamericanas, copas sudamericanas, salieron jugadores como los hermanos Mario y Marcelo Milanesio, Germán Filioy, el técnico Maniago, ¿no es cierto?, que fue campeón olímpico y subcampeón del mundo, Oberto, Ceruti, grandes jugadores que pasaron por Atenas, desgraciadamente no tienen buen presente. Hoy justamente juega con la Unión de Formosa y si pierde queda complicado con el descenso, ¿no? Desgraciadamente no está pasando un buen presente, pero... Qué realidad, ¿no? Sí. Cuando tuvo un... No, en la década... Fue realmente sí, en la década del 80, del 90 y también con los 2000, bueno, Atenas era palabra mayor y sinónimo de básquet, no solamente en Córdoba, sino en la República Argentina y en esta parte del continente, porque era realmente protagonista. Pero bueno, desgraciadamente, otros dirigentes, otros tiempos y otra realidad ahora, ¿no? Orgullo total. ¿Y cómo se siguió el básquet en ese tiempo? Sí, totalmente. O sea, a raíz del buen momento Totalmente, de Atenas, exacto. cómo se promocionó, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que la Liga Nacional, que se fundó allá por 1985 con Nasnudel y Orcasita, Atenas solamente faltó un año en la elite, que fue el año que descendió, pero después jugó los 42 años, lo jugó siempre y ganó 9 ligas nacionales. Por eso duele verlo en este presente ahí peleando el descenso. Y bueno, ahora es Instituto el que pelea cosas importantes, cuando en su momento Instituto ni siquiera hacía básquet. Pero bueno, otros tiempos y otra realidad del equipo griego. Un día como hoy de 1952 nacía Rubén Galván. ¿Sabe dónde nació el negro Rubén Galván? Que fue múltiple campeón con Independiente de la Copa Libertadores, ganó la Intercontinental del 73, salió campeón del mundo con Argentina en el 78, nació en Comandante Fontana, en los pagos del Chato Jaime y de Maurito González. De ahí es el negro Rubén Galván, que desgraciadamente falleció en 2018, pero un jugador extraordinario, un 5 a la vieja usanza. Era el suplente de Gallego en el Argentina de 1978 y era titular en ese Independiente que ganó tantas Copas Libertadores y la Intercontinental del 73. Un día como hoy, de 1974, en la selección argentina, ya con Menotti como entrenador, se estaba preparando para jugar distintos partidos amistosos y también con vista ya al próximo Mundial, y jugó un amistoso con el combinado de Rosario. El combinado de Rosario tenía 5 jugadores de Newell's, 5 jugadores de Rosario Central y un jugador de Central Córdoba de Rosario, que es un equipo del ascenso. ¿Quién era este jugador? No sé si usted lo habrá sentido nombrar. ¿El de Central Córdoba? El Trinche Karlovich. Bueno, el Trinche Karlovich era un jugador extraordinario que desgraciadamente no era profesional, entonces por eso nunca llegó. El primer tiempo terminó 3-0 para la selección de Rosario con un baile bárbaro del Trinche Karlovich. Cuando termina el primer tiempo, unos allegados de Menotti se acercan a Grigoli y le dicen: che, sacalo el 5. Nos están pegando un peludo bárbaro y somos la selección argentina. Sacalo el 5. Bueno, Grigol lo sacó al 5, hizo un gol de la selección argentina, terminó ganando 3-1, pero el Trinche Karlovich les pegó un baile, un jugador extraordinario. Cuando Maradona va a Rosario, un periodista lo recibe y le dice: Diego, es un honor tener al mejor futbolista del mundo en Rosario. No se equivoque, señor periodista. Es el mejor jugador del mundo, dice, vive acá en Rosario, es el Trinche Karlovich. Era un fenómeno. El tema es que no le gustaba entrenar, se acostaba tarde, pero bueno, la historia, el que la conoce, es un jugador extraordinario. Me acuerdo que una vez jugó en el Mendoza y fue y la estaba rompiendo y extrañaba y se volvió, terminó y se volvió.
y entonces el presidente dice, che, te necesitamos, te queremos, y bueno, con un dirigente le mandó un auto, o sea, se le llevó el auto y se lo regaló para convencerlo. Bueno, todavía está esperando que vuelva, pero el auto se lo quedó. No, un fenómeno, el Trinche, un jugador extraordinario. Y un día como hoy de 1975, River le ganaba en la Bombonera a Boca 2-1 con goles de Morete sí, y de el Beto Alonso. El gol de Boca lo hizo Troviani, que tuvo la chance de empatar, pero erró un penal, mejor dicho, se lo atajó el Pato Fillol. River en ese 1975 salió campeón después de 18 años. Había salido campeón por última vez en 1957 y fue campeón después en el 75, 18 años después, con el viejo Labruna de entrenador, don Ángel Labruna, el fiero Labruna, como le decían. Un día como hoy de 1980 nació Fabián Vargas, el colombiano, que fue campeón de la Copa Intercontinental con Boca en el 2003, campeón de la Copa Intercontinental con el Inter de Porto Alegre en el 2006, que en Argentina también jugó en Independiente, un jugador extraordinario, que en Colombia lo hizo en el América de Cali. La verdad que un gran jugador, como es Fabián Vargas. Y un día como hoy, escuche bien esto, de 1982, Loma Negra, el equipo de Amalita Lacrosse de Fortabat, le ganaba 1-0 la Unión Soviética, que hacía de 1979 que no perdía, tenía 18 partidos invictos, le había ganado a Francia, a Brasil, jugó con Loma Negra y Loma Negra le ganó 1-0 con gol de Usillos. Ese Loma Negra, que lo dirigía Rogelio Domínguez, el gran arquero de Racing Club de Avellaneda y la selección argentina, formaba con Barbieri en el arco, en la defensa jugaba Carlito Esqueo de 4, la saga central era Pellegrini, D'Angelo y el 3 Cristofanelli. En el medio jugaba Almazo, Osvaldo Rinaldi Sosa y adelante Orte de 7, Usillos de 9, que hizo el gol, que es el máximo goleador de Loma Negra, que duró poco, porque después se disolvió, y de 11 jugaba Pedro Remigio Magallanes, un jugador extraordinario. Eran todos refuerzos. El único jugador obrero de la cementera, digamos, de la fábrica de Loma Negra, que estaba en ese plantel, era el Topo Draghi. ¿Sabe quién es el Topo Draghi? El papá de Rogelio. El papá de Rogelio que saca. Rogelio acá. Exacto. Sí, es el papá del. Es el único jugador de ese Loma Negra que pertenecía al equipo, era él. Después trajeron todos refuerzos, porque por ejemplo la Malita, el primero que trajo fue Barbieri, el arquero, que era de Atlanta. Barbieri lo trajo al profe Habeger para que fuera profe. El profe lo convenció a Esqueo y Usillo. Usillo lo trajo a Mazo y se iban trayendo se armó un equipazo tremendo, y el único que quedó del que había ganado el regional era Eduardo el Topo Draghi, el papá de Rogelio. ¿Y Loma Negra que jugaba en la primera? Jugaba los viejos nacionales. Exacto. Claro. ¿Te acordás cómo se clasificó como Estudiantes? Claro, pero bueno, o sea, cuando Amalita se cansó, desapareció, pero armaba estos equipos. Es más, fíjate el equipo que tenía. Barbieri era de Atlanta, cuando Atlanta no era esto, era importante. El 4 Carlos Esqueo había jugado el Mundial 74, había jugado en Boca y en Racing. Cristofanelli venía de Quilmes campeón. D'Angelo de Argentino Junior. Pellegrini después jugó en Argentino Junior. Mazo de Independiente. Osvaldo Rinaldi había sido campeón juvenil con Argentina en el 79, había jugado en San Lorenzo. Después, bueno, Orte había salido campeón con Rosario Central en el 80. Usillo había jugado en Boca y en San Lorenzo. Y Pedro Remigio Magallanes había salido campeón de América con Independiente. Había jugado en Talleres y en Argentino Junior. Un equipazo había armado. Y el único de la local era el Topo Eduardo Draghi, el papá de Rogelio. Así que una gran historia de ese Loma Negra, que jugaba realmente muy bien. Tenía muy buenos jugadores también. Claro. Le ha ganado a River, le ha ganado a muchos. Y bueno, ese Unión Soviética hacía de 1979 que no perdía. Claro, llevaba 3 años invicto, 18 partidos, y Loma Negra le ganó 1-0, y hacía 10 días atrás le había ganado a Francia y antes a Brasil. Después fue y perdió con Loma Negra. Era un equipazo, así quedó en la historia, o sea, para recordarnos, así que algo maravilloso. Y un día como hoy, de 1983, Diego Armando Maradona hacía el único hat-trick con el Barcelona de España. El Barcelona le ganaba 7-2 a Las Palmas, y Maradona hacía 3 goles, duró poco ahí, jugó poco, después se fue al Napoli. Un día como hoy de 2016, Valencia perdía 2-1 con Barcelona. Messi hacía uno de esos goles, convertía el gol 500 en su carrera,
450 con el Barcelona y 50 con la selección argentina. Bueno, ahora ya pasó los 900 en su carrera y más de 100 con Argentina, así que realmente una carrera extraordinaria. Así que todo eso pasó un día como hoy, 17. Si hoy es 17, lo dijo bien, y si es 16, bueno, pasó un día como ayer. Tal cual, Daniel, muchísimas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo. Refresco de la memoria, sí, espectacular, muy interesante. Así pasaron estas efemérides deportivas con Daniel Valdés. Radio Compañía.